días, hermanos y amigos, soy Fernando Méndez y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un post, un escrito que puse en mi Facebook y tiene por tema los tiempos de Dios o el tiempo de Dios. El cuadro principal aquí está dirigido ya a los youtubers, los caldeos de YouTube. ¿A qué me refiero? Ahora lo explico. YouTube más Cristo, cristianismo y los tiempos de Dios, el tiempo de Dios. Este es el tiempo humano, es un hombre que está viajando en el tiempo desde una era hacia otra, día tras día. Pues bien, este no es el mensaje, esta es una nota un poco extensa de mi Facebook y lo voy a leer y comentar de la siguiente manera. Los tiempos de Dios, así lo puse en mi página principal, y dice Jeremías 32:28: por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Está hablando de la ciudad de Jerusalén y de todo el pueblo judío o israelita. Y en Jeremías 25:12, de una vez lo voy a leer, porque aquí dice que los caldeos van a venir como un ejército poderoso y van a guerrear contra Jerusalén y la van a vencer. Pero en Jeremías 25:12 sigue diciendo: y cuando sean cumplidos los 70 años, yo castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Inicialmente parecería que estos versos no tienen nada que ver con el tiempo, pero sí tienen que ver con el tiempo de Dios, el Dios de la historia, y lo desarrollamos de la siguiente manera. Existe en la Biblia dos palabras para denominar tiempo, que son los siguientes: cronos y kairos. El tiempo cronos se parece mucho al cronómetro, ¿verdad? Y cronómetro es un reloj que mide el tiempo en relación a pulsaciones electrónicas o golpes de un instrumento mecánico. El cronos es el tiempo terrenal, es el tiempo humano, es el tiempo temporal y finito, es el tiempo de los hombres, es el tiempo de la creación material, que es casi mecánico, por eso le dicen cuántico, porque se cuenta mediante golpes electrónicos. Esto lo miden los científicos y está registrado en una central que debe estar en Francia, que mide cada milésima o millonésima parte de un segundo, según el comportamiento electrónico de un elemento químico. Eso no es tan importante para nosotros, pero o tiempo mecánico de un reloj. El tiempo mecánico de un reloj es un golpe, tac, 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 y cada golpe puede ser una fracción de segundo o un segundo. Bueno, el tiempo humano, el tiempo cronos, es pasado, presente y futuro, y nosotros vivimos en un presente en constante movimiento, pero vivimos en el presente, el hoy. El pasado no lo podemos vivir porque ya está muerto, está vivido, y el futuro no lo podemos vivir porque todavía no ha llegado. Y a veces solemos pensar que eso es todo lo que importa. Este presente que estamos viviendo es todo lo que nos debería interesar. Lo demás no es interesante, lo demás no importa. ¿Qué mañana hay? Si la vida es hoy, ¿no? Pues tengo que hacer hoy día lo que tengo que hacer hoy día. Si tengo que golpear a alguien, si tengo que decir algo, si tengo que hacer algo, lo tengo que hacer hoy día, que el mañana casi que no existe. Y por tanto, hoy hago lo que quiero, o lo que debo hacer, Pero el tiempo kairos es el tiempo de Dios. Tiene otras significancias, tiene otras descripciones. El tiempo es kairos y cronos son palabras griegas, pero voy a dar la descripción que tiene relación con cronos. Es el tiempo de Dios para esta creación, porque no es el tiempo eterno. Dios es eterno, sin tiempo. Para él, un día puede ser como 1000, y 1000 días, 1000 años puede ser como un día. En este tiempo cronos, en la mente de Dios. Pero en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad todo es un presente constante.
Y no estamos hablando aquí con kairos del tiempo eterno, sino que es el tiempo tal como lo ve Dios, la oportunidad de Dios. Es el tiempo oportuno que puede abarcar el pasado, presente y futuro en la mente de Dios, según sus designios y planes. Y por eso muchas veces Él dice en su palabra: yo tengo tiempos, tengo planes, tengo deseos y oportunidades. Recuerden que cuando Dios le llamó y prometió a Abraham, pasaron aproximadamente 25 años. Es el tiempo de Dios. Para él 25 años no es nada. Para Abraham sí era mucho tiempo, lo mismo que para Moisés. Recuerden que las promesas para Moisés tomaron más de 40 años en cumplirse, porque es el tiempo kairos de Dios dentro del tiempo cronos de Moisés. Recuerden también que cuando Dios llamó a Pablo y le dijo: vas a ser mi testigo y mi apóstol, no lo dijo exactamente así, pero ese tiempo de Dios es un tiempo dispuesto por Dios para los hombres. Él dice: yo tengo tiempos para ustedes en su historia que pueden abarcar incluso el pasado y abarcan el futuro. Pues Dios no está limitado al tiempo, pues Dios no es lo mismo. Si Jesús hubiera nacido 100 años antes, ¿por qué no nació Jesús en los tiempos de los judíos cuando eran libres? ¿O por qué no nació en los años 1500 en esta era después de Cristo? ¿O por qué no nació hoy? ¿Por qué nació en el año 0 o menos 5, que es lo más seguro, de la era cristiana? ¿Por qué nació en esa época? Ese es el tiempo divino, es el tiempo kairos dentro del tiempo humano. Y solo Él sabe por qué y cuándo. A veces no nos explica, nos dice: te voy a hacer un gran ministro, y pueden pasar 20 años para que eso suceda. Te voy a dar una gran iglesia, y pueden pasar 10 años para que eso suceda. O puede pasar un mes, o puede pasar 3 meses, o puede pasar una hora. Las palabras de Dios no siempre hay que tomarlas humanamente. Cuando Dios nos dice algo, ya pensamos que es hoy día, que va a ser mientras soy joven, que va a ser mientras no tengo canas, que va a ser mientras mis hijos están pequeños. No, es el tiempo cuando Dios determina, y que puede ser su oportunidad a futuro. A Dios puede tomarle 10 años castigar a un siervo desobediente, a un pueblo desobediente. Lo mismo que al diablo, ¿eh? Porque el diablo también mira así el mundo. No estoy hablando del diablo, el diablo no está aquí como tema, pero yo se los advierto. En 10 años uno dice: pero ¿qué cosas son 10 años, no? Si tienes 40, en 10 años tendrás 50. Si tienes 30, en 10 años tendrás simplemente 40. Y si tienes 20, en 10 años tendrás 30. En los versículos que menciono arriba, habla de los caldeos, un pueblo pagano de la región de Babilonia. Y en otros lugares de la Biblia se hace referencia a ellos, que cuando Israel empezó a desobedecer seriamente a Dios, siguiendo a ídolos inmundos, como Baal y otra clase de ídolos demoníacos que hacían quemar a sus hijos y sacrificarles cosas de sus vidas y humillarlos, y pecando descaradamente, porque algunos de estos ídolos y religiones falsas eran prostitución física. Las mujeres tenían que prostituirse, y por eso el apóstol Pablo y los profetas hablan de la mujer, advirtiéndoles que no practiquen esas cosas. Y por eso habla del cabello y de la vestimenta. ¿Por qué? Porque en el mundo pagano las mujeres tenían la misión de prostituirse, algunas se rapaban el cabello, etc. Y Israel estaba haciendo eso en esas eras. Les advirtió Dios a su pueblo con varios profetas. Recuerdan ustedes desde el principio, casi desde Samuel, con el mismo rey David, con Isaías, con Elías, Jeremías, con Oseas, con Ageo, etcétera. Porque algunos de ellos vivieron en la misma era. Isaías y Jeremías posiblemente vivieron más o menos por la misma era,
pero en tiempos distantes y en lugares distantes, tiempos, es decir, uno era más viejo que el otro y en ciudades lejanas, no se llegaron a conocer, pero es posible que hayan coincidido algunos no. Algunos profetas pequeños, lo que llamamos profetas menores, vivieron en los tiempos de Jeremías también, entre ellos Oseas y otros que también dan esos mensajes de lamento. Especialmente con Jeremías era el tema sobre este problema. Dios le encargó a él un mensaje muy serio y sus consecuencias. Le dio el mensaje, el encargo de advertir a su pueblo que habría disciplina si no se corregían. Y como ellos no quisieron oír, más bien quisieron matar a Jeremías, les dijo así entonces Dios, que no está en este texto pero está en la Biblia, les advirtió, les dijo: miren a ese pueblo pequeño e insignificante, el pueblo caldeo. Está allá en Babilonia, en algún lugar al otro lado de las montañas, y calculen sus posibilidades militares de hoy y sus posibilidades económicas de ese tiempo, que eran muy pequeñas. Cuando Dios lo habló a través de los profetas, los caldeos casi ni existían, eran una tribu, casi menospreciables. Israel o Judá eran poderosos, eran un pueblo respetado en el mundo de esa era. Pero entonces Dios les dice esto, y Jeremías lo oyó y otros profetas también: yo haré que en poco tiempo, es decir, una generación de 30 años o algo así, o sea, poco tiempo para Dios puede ser una generación de 30 años. Poco tiempo este pueblo insignificante caldeo se volverá un imperio poderoso, y entonces yo los usaré a ellos como látigo para castigar a mi pueblo Israel. Cuando Jeremías escuchó esa profecía de Dios y le dijo que iban a ser esclavizados por 70 años, que iban a destruir Jerusalén y que no iba a ser levantada en 70 años, que iba a quedar como un muladar, Jeremías lloraba, y por eso se le dice el profeta llorón, pero no es porque lloraba por pena o cosas así, lloraba al ver la desgracia que se aproximaba y que pocos le creían. Bueno, es decir que Dios interviene en la historia, como intervino en la historia de Israel muchas veces, en este caso con planes a futuro y otorgando oportunidad de arrepentimiento, porque no lo hizo de inmediato. Pasaron tal vez décadas, advirtiéndoles que de no ser así, que de no obedecerle, en su tiempo, el tiempo humano, y en el tiempo de ellos, este pueblo caldeo que será poderoso, vendrá como un río de horror contra ustedes, pues ellos serán crueles y malvados, serán violentos, sin principios morales, ni ningún tipo de ética, ni misericordia. Serán un pueblo salvaje, muy armado, destructor, como una bestia sin control. Entonces aquí Dios resulta extraño, así le pareció a Jeremías, y así lo vio y lo dijo él: ¿por qué bendecirás a este pueblo infiel e insignificante y castigarás tan duramente a tu pueblo, Dios de los cielos? Pero Dios no le escuchó, es decir, no le contestó, no dialogó con Jeremías sobre esa decisión, pues Dios ya lo había determinado y lo hizo. Y a su tiempo, en su tiempo, en el tiempo humano, que es el tiempo de Dios para nosotros, no es el tiempo eterno, sino es el tiempo nuestro manejado por Dios, llegaron los caldeos. ¿Cuántos años habrían pasado? Después de todos esos profetas que vinieron predicando, advirtiéndoles, llegaron los caldeos. Y llegaron armados hasta los dientes, enormemente fuertes, brutalmente fuertes, engrandecidos por Dios. Recuerden eso. No engrandecidos por su propia fuerza o por su gran genialidad, sino por Dios. Dios los hizo un pueblo enorme y fuerte, poderoso, un imperio, rico y cruel.
para ejecutar su venganza, la de Dios. E Israel, raya Judá, porque en cierta forma Israel no es ya el pueblo de Dios, sino Judá, fue azotado por un ejército violento y cruel. No quedó casa en pie y mataron a miles, violaron y robaron todo lo que quisieron, arrasaron con el lugar, dejaron Jerusalén un montón de piedras, de tierra, un muladar inhabitable que duró 70 años. ¿Por qué Dios podría bendecir a los malvados y castigar a los buenos? Uno no se preguntaría, tú te estás equivocando, Fernando. Lee la Biblia, querido hermano, amigo que me escuchas. Lee la Biblia. Dios mismo dijo, yo voy a engrandecer a este pueblo infiel y lo voy a usar como instrumento contra mi pueblo porque se portan mal y no me obedecen por siglos. Recuerden también a reyes como Ciro, a quien llamó mi siervo. ¿Por qué? Porque fue un instrumento para Dios. Recuerden también a ese rey que ayudó a Nehemías, que se llamó, me parece, Artajerjes, que le dijo, anda, reconstruye tus muros y las puertas de tu Jerusalén, que hace 70 años están caídos. Hay pueblos y reyes paganos que han sido instrumentos de Dios a tal punto que Dios llama a Ciro mi siervo, que era un rey pagano, siguió adorando a sus ídolos, él no se convirtió, pero Dios lo llamó mi siervo. Esos son sus designios. Él es el Dios de la historia, que hace lo que quiere y como quiere. Los caldeos jamás vieron a Dios en su prosperidad, en su desarrollo, en su crecimiento. Solo fueron un látigo de Dios sin saberlo. Pensarían que eran su propia genialidad y su propio esfuerzo el que los llevó al punto a donde llegaron para conquistar al famoso Israel. No, Dios estaba con ellos en ese tiempo. Y así es así como llega la profecía y la promesa de que esa crisis solo duraría 70 años, es decir, 2 generaciones, para que muera toda esa generación que estaba ahí rebelde y perversa, y así sus hijos, o más bien sus nietos, fueran los que regresaran a Jerusalén para ser otra vez el pueblo de Dios, porque Dios prometió que luego de ese tiempo de juicio volvería a su tierra en libertad su pueblo, porque los amaba, no iba a desaparecer. Los caldeos no significaban nada en el corazón de Dios, con el propósito de traerlos para ser el mismo pueblo original, el pueblo santo de Dios, el pueblo del cual vendría el Cristo, del cual vendría la Biblia. Y por eso Jeremías lloraba y se lamentaba, y de eso les advertía, pero pocos le creían. Es así como surgen Esdras y Nehemías. Pasados ya esos 70 años, había muerto Jeremías, habían muerto todas esas generaciones, y no se acordaban más que en los libros de historia, como leemos ahora, nuestra propia historia, para ejecutar el plan de Dios de reconstruir Jerusalén, tal como Él se lo dijo a Jeremías y a otros profetas, y hacer volver así a su pueblo, a su tierra, para levantar de nuevo a su pueblo santo llamado Israel. Pero el segundo texto que menciono al leer al principio, arriba, dice claramente que después de esos 70 años, Dios se volvería contra ese pueblo caldeo, por haber sido cruel con su pueblo. Cualquiera diría, pero si tú mismo los levantaste, Señor. No. Cuando Dios habla, es Dios, no es un teólogo, es Dios. Y que así como se tira al fuego un látigo, así los destruiría hasta no quedar rastro de ellos en la tierra. Y los hizo desaparecer castigándoles duramente. Seguramente vino otro pueblo más cruel que ellos y los extinguió, o sea, los mató a todos. No quedaron genes de los caldeos en el universo para no existir nunca más. No hay rastros de ese pueblo en la historia. Entonces, y si lo hay, es solamente historia. Entonces, no es buena noticia para los caldeos el saber que serían bendecidos por Dios un tiempo, y que podían ser crueles un tiempo y violentos contra Israel, y que Dios estaba con ellos, porque al parecer les apoyaba. Y podrían decir, nosotros somos mejores que Israel porque Dios está con nosotros. ¡No!
El pueblo de Dios sigue siendo el pueblo de Dios, Israel, Judá. Y en el tiempo de Dios, que solo fue un periodo breve para su eternidad, esos 70 años, más los años anteriores de advertencia, que en realidad fueron siglos, son solo un poco de tiempo en su eternidad. Y este pueblo caldeo fue castigado en lugar de ser premiado. Aquí voy terminando. Por eso, hermano, justiciero, blogger, youtubero, látigo de Dios, caldeo de YouTube, no te alegres de ser usado como látigo de Dios hoy. No te alegres de que Dios te esté apoyando, aparentemente que respaldándote, y así agrediendo a sus siervos y a su iglesia, queriéndola destruir casi. Quizás sí es verdad, hoy muchos predicadores estén cometiendo errores en la edificación de la iglesia de Cristo. Y yo lo digo, ¿no? Cuando no hace bien a alguien algo, ya es muy influyente y afecta, pues hay que decirlo y hay que llamarle la atención, pero hay que hacerlo siempre como lo hace Dios, con cariño, dándole tiempo de arrepentimiento, haciéndole notar su defecto, su error, y una y otra vez hasta que Dios mismo nos autorice a intervenir de otra manera, pero no como lo hacemos o lo están haciendo en YouTube o en Facebook o en forma anónima, insultando y maldiciendo, llamando herejes, apóstatas a hombres decentes, a gente noble, cuyas iglesias y ovejas están siendo dispersadas porque tú te portas como un caldeo y piensas que Dios está contigo porque te está apoyando. Y Dios te puede llamar para ser un caldeo y bendecirte aparentemente. Y esto puede estar pasando con algunos youtubers cristianos apologéticos que predican que ya llega Cristo y que por lo tanto hay que matar a los judíos rebeldes y carnales, a los herejes y apóstatas, y castiga sin misericordia y anónimamente al pueblo de Dios y sus ministros, y te sientes feliz y bendecido, y quizás te sientas santo por ser látigo de Dios. Pero recuerda, youtuber, justiciero, que solo puedes estar siendo usado como un caldeo moderno. Y recuerda también que el fin de aquellos es el fuego. Dios nunca se alegra de que alguien dañe o golpee a lo suyo. Eres único como padre que puede azotar a su pueblo si lo desea. Ten cuidado, por lo tanto, señor, señora, hermano, hermana, que te sientes caldeo bendecido, porque tu tiempo puede estar cerca. El tiempo Kairos de Dios se puede convertir en tu tiempo de infierno, de destrucción. Y después de haberte sentido bendecido, te preguntes, ¿por qué Dios me castiga? A Dios le puede tomar 10 años acabar contigo. En 10 años tu nombre puede quedar por los suelos, tu cuerpo se puede quebrantar, y tú te preguntes, ¿qué me pasa? Tu ministerio puede irse por el desagüe en pocos años. Solo 10, o 5, o 3. Te parecerá mucho tiempo, ¿no? Aprovéchalo mientras puedas, porque el tiempo se acerca. El tiempo se acerca. Ama al pueblo de Dios como Dios lo ama, y respeta a los que merecen respeto, porque Dios te pedirá cuentas a ti, como nos pide cuentas a nosotros, por ser malos siervos, por ser un pueblo desobediente, por ser una iglesia que no hace su voluntad. Tienes razón, tal vez merecemos ser castigados, tal vez merecemos un poco de látigo, pero seguimos siendo el pueblo amado de Dios. No te olvides nunca de eso, no te olvides, porque va a suceder, va a suceder. Bien, yo soy Fernando Méndez y este ha sido mi reflexión para este día, porque Dios me ha enviado a hacerlo. Dios me ha enviado para advertir, Dios me ha enviado para decirles, tengan con mucho cuidado, ten mucho cuidado, no te irrogues poderes que solo Dios tiene, y no hagas la obra que solamente Él debe hacer. Pregúntale antes de lanzar un improperio, un insulto, un YouTube, un video o una carta anónima, insultante a alguien que Dios ama, porque luego tú serás castigado. En su tiempo te va a doler, y no pidas misericordia, porque no la habrá. Una vez que Dios determina hacer algo, se acabó. Eso fue todo. Yo soy Fernando Méndez y estoy aquí para servirles. En el nombre de Cristo me despido.